Amén. ¿Cuántos estamos listos para la palabra de Dios? Gloria al Señor. Así como estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí estamos dispuestos, Señor. Y no es un miércoles más simplemente por venir, una casualidad, sino porque tú tienes un propósito con mi vida, porque tú tienes un plan hacia mi vida, Señor. Que a través de tu palabra me hables, confirmes, que a través de tu palabra venga un ánimo a mi vida, Señor, y que tú puedas usar mi vida de igual manera, Dios. En el nombre de Cristo Jesús recibe la honra y la gloria. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Gloria a Dios. Siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy me toca compartir. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos tengan su Biblia allí? Porque vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Pero el tema del día de hoy, el cual quiero hablar, es los procesos de Dios. Los procesos de Dios. Cuando escuchamos de proceso o un proceso, pues todos sabemos o conocemos qué puede hacer. Hablando materialmente, por ejemplo, yo no soy un experto en el campo, en el área del campo, pero en la cosecha, primero se obtiene la semilla, se prepara la tierra y luego se siembra, se cuida de esa planta con agua, nutrientes, se quita toda mala hierba, todo lo que esté malo, ¿verdad? Y luego llega el tiempo donde se ve el fruto. Se ve el fruto y es el tiempo de la cosecha. Ese es un proceso. Y un proceso no de una hora, no un proceso de un día, de una semana, sino de meses. También podemos hablar de un proceso a las que cocinan, las mamás. Bueno, también hay papás que cocinan, ¿verdad? El cocinar también se llama un proceso. Quizás no igual como el de la cosecha, pero sí de algunas horas. O depende el guisado, depende la receta, quizás sí puede ser de algunos días. Pero es un proceso más lento, o mejor dicho, un proceso más corto. Entonces, en la vida estamos llenos de procesos también. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en nuestra vida cristiana también es de procesos. Hay procesos cortos, como hay procesos largos. Y quiero para eso, la palabra proceso, si la busqué en el diccionario, en la Real Academia Española, y se nos dice que este concepto describe la acción de avanzar o ir para adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas. Entonces, el proceso es un avance, se lleva un tiempo y hay etapas. Y para esto vamos a hablar de un hombre en la Biblia, y es sobre Moisés. Es sobre Moisés y quiero que me acompañen en el libro de los Hechos. Aunque la historia de Moisés la narra en Éxodo, pero en Hechos Esteban la narra de una manera muy detallada. Esteban, la manera que nos habla de Moisés, me gusta porque lo lleva en 3 etapas y las lleva muy marcadas, de 40 años, 40 años y 40 años. Entonces, Esteban está entre el concilio, lo están interrogando y él está dando una explicación de todo lo que es desde el Antiguo Testamento. Así que en Hechos capítulo 7 y su versículo 20, ¿lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu.
En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió, le crió como su hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, el mensaje del día de hoy quiero guiarme a través de la vida de Moisés, de cómo Dios lo llevó en un proceso. Y a través de la vida de Moisés vamos a aplicar cómo igual manera Dios nos lleva en un proceso. Posiblemente no igual que llevó el proceso o los años que le llevó a Moisés, porque yo creo no llegaríamos. Pero bueno, la primera etapa de Moisés se nos habla que sus 40 años él las vive en Egipto. Los 40 años Moisés sabemos que fue adoptado por la hija del faraón, entonces él creció en el palacio. Él creció siendo enseñado, se puede decir, de la mejor universidad, de los mejores maestros, aprendió todo. En aquel entonces Egipto venía siendo era uno de los, se podría decir, uno de los gobernantes, países de primer mundo, tenían lo mejor y Moisés ahí estaba. Pero se nos dice que a la edad, miren cómo Esteban narra la vida de Moisés, dice que a la edad de 40 años le dio en su corazón, sintió visitar a sus hermanos, a los hijos de Israel. Entonces la primera etapa de Moisés vemos que llega a él a tener una identidad. Muy bien, una identidad. La identidad de Moisés, pues él creció siendo prácticamente un egipcio, pero se da cuenta que esa no era su identidad. Y todos sabemos, cuando hablamos de una identidad, todos tenemos una identidad. Esa identidad nos dice de dónde somos, nos dice quién somos, nos dice cómo estamos, cuánto medimos, cuánto pesamos. Prácticamente nos describe a nosotros. Y con esa identidad, a donde vayas, la puedes mostrar y puedes tú mostrar quién eres. Entonces Moisés se da cuenta de cuál era su identidad. Se da cuenta de que realmente él era un hebreo, que él no era un egipcio. Esto nos habla que es importante. Nosotros ahora en el Señor, Dios mismo nos da una nueva identidad. Dios, cuando venimos a ser hijos de Dios, nosotros automáticamente tomamos una identidad nueva. Ya no nos identificamos por de qué país somos, si tenemos dinero o no. Ya nos identifica el color, nuestra nacionalidad, sino ahora en Dios somos alguien diferente, somos un hijo, somos sus hijos. Y para esto vamos a leer en San Juan, se lo ponen ahí en la capítulo 1 y versículo 11. San Juan capítulo 1 versículo 11 al 12. Amén. Dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad en Dios. Amén. Y vamos a ver por qué es importante que sepamos cuál es nuestra identidad. Porque una persona que no tiene identidad, no sé si ustedes se han hecho estas preguntas o han escuchado de alguien que se haya hecho estas preguntas. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿No han escuchado, no se han hecho esa pregunta de ¿por qué estoy aquí? Cuando no tenemos una identidad en Dios, existen ese tipo de preguntas.
no le encontramos un sentido a la vida. Pero como Dios nos dice que todos a los que le recibieron, que los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y si hay un propósito en nuestras vidas. Tenemos una meta, sabemos a dónde vamos y sabemos quién somos. Porque cuando no hay una identidad como cristiano en nosotros o no sabemos realmente que somos hijos de Dios, en ocasiones muy fácil llega el desánimo. En ocasiones nos queremos ir de la iglesia muy fáciles por cualquier cosa. Vamos también a leer en Gálatas, en su capítulo 3, van a estar en la pantalla, y dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, ¿qué nos habla? Que cuando tenemos la nueva identidad en Dios, no importa si eres mujer, hombre, no importa de dónde vengas, pobre, rico, alto, bajo, no importa. ¿Somos qué? En Cristo somos uno. Y cuando entendemos eso, no nos vamos a guiar por lo que alrededor o afuera digan de nosotros, porque tenemos nuestra identidad bien fija en Dios. Amén. Y también en Romanos 8, capítulo 8, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es algo grande que Dios nos ha dado, es una identidad nueva que Dios nos ha dado. Cuando Moisés se da cuenta de realmente quién es Él, aunque la mayoría de sus años creció en el palacio, pero se dio cuenta de su identidad. Y eso para él, al mirar, más adelante vamos a ver, al mirar de cómo sus hermanos son esclavos, de cómo sus hermanos son azotados, de cómo sus hermanos están trabajando, y él se da cuenta que él es uno de ellos. Como les comentaba, cuando nosotros nos damos cuenta que somos hijos de Dios, y claro, eso no nos da licencia de que somos mejores que otros o que somos perfectos, que no tenemos pecado, sino que nos damos cuenta realmente que Dios nos ha dado una nueva identidad y nos ha llamado sus hijos. Eso trae fortaleza a nuestras vidas, eso trae alegría a nuestras vidas. Amén. Así que la primera etapa de Moisés que vemos, sus 40 años, descubre su identidad. Ahora, yo no sé si tú realmente sabes que eres un hijo de Dios. Yo no sé si tú realmente sabes que eres una hija de Dios. Y no porque lo merezcamos, ¿ok? No porque nosotros hicimos méritos. Eso es lo grandioso. Somos hijos de Dios por su gracia, por su misericordia, porque Él murió por nosotros. Amén. No porque vengamos todos en todos los servicios, o porque estemos a tiempo, que es muy importante, o porque leamos la Biblia. No, sino por su misericordia y por su gracia. La segunda etapa vamos a ver de Moisés, la sigue narrando allí en el libro de los Hechos, allí mismo en su capítulo 7 y versículo 24, y nos dice: y al ver, hablando de Moisés, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por su mano suya, mas ellos no lo sabían, no lo habían entendido así. También el 29 nos dice: al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos.
La segunda etapa nos narra los 40 años de Moisés en la tierra de Madián. Se da cuenta quién es, de su identidad, trata de ayudar a sus hermanos, pero dice que por mano suya mata a un egipcio, ahora tiene que huir. Tiene que huir porque el faraón lo busca. Pero donde huye Moisés es en el desierto. Hemos escuchado que el desierto es símbolo ¿qué? De prueba, de tribulación, de momentos difíciles. Huye al desierto y estos 40 años habita en tierra de Madián. Cuando habita en tierra de Madián, ahora como extranjero, ahora está en la escuela de Dios. Primero estaba hablando secularmente en la escuela, en los egipcios, con los mejores maestros, siendo enseñado de lo mejor, pero ahora va en la escuela de Dios, que es en el desierto, es en la prueba. ¿Cuántos hemos pasado por allí? O alguien diga, pues yo estoy allí. Déjame decirte que la escuela de Dios es la mejor, porque en la escuela de Dios Él nos enseña algo que ningún mejor profesor, universidad, las mejores universidades nos pueden enseñar. Amén. Entonces Moisés va ahora siendo enseñado por la escuela de Dios, y algo que nos habla es de que él llega a ser pastor de ovejas. Ahora, para los egipcios, el ser pastor de ovejas era lo más bajo, era abominación, era de lo peor. ¿Sí vemos cómo Dios nos enseña algo diferente? Cómo en el proceso que Dios nos quiere llevar a nosotros, o en el proceso que Dios nos está llevando, muchas veces no es como nosotros pensamos. Muchas veces no es qué tan inteligentes seamos, qué tan capaz seamos, sino que ahora Dios quiere enseñarle a Moisés algo. Él sabía, para la cultura egipcia, que el ser pastor de ovejas era lo más bajo que alguien podía llegar, y ahora él es pastor de ovejas. En ocasiones Dios permite a nosotros llevarnos en un proceso donde trabaja con nuestro orgullo. Trabaja con nuestro orgullo de una manera que estamos acostumbrados en no pedir ayuda a los demás. Estamos acostumbrados de que no queremos depender de alguien más, de que quizás no queremos contarle nuestros problemas a alguien más. Y claro, no le vamos a contar a cualquiera, pero estamos acostumbrados quizás a estar solamente en nuestro propio mundo. A veces el orgullo no nos deja querer que pidamos ayuda o que se den cuenta que estamos pasando por una necesidad. Y Dios trabaja de esa manera en nosotros, en nuestro orgullo, que está la paciencia. Porque estamos acostumbrados a que todo es rápido, que todo es a nuestra manera y que todo es cuando nosotros queremos. Pero la escuela de Dios nos enseña y nos lleva por un proceso donde no es de esa manera. ¿Te imaginas Moisés siendo un príncipe, teniendo todo, teniendo siervos? Quizás se estaba siendo instruido a ser el próximo faraón, y ahora se encuentra en una situación donde él sabía que para esa cultura egipcia era algo abominable ser pastor de ovejas. A veces malentendemos o pensamos que el ser cristiano nada nos va a pasar, o que el venir a la iglesia y el tener conocimiento de Dios, que siempre nos va a ir bien. Pero estamos hablando del proceso, los procesos de Dios, porque no es solamente uno, sino los procesos de Dios. Estamos aprendiendo de un hombre cómo Dios lo llevó en un proceso, pero el proceso que Dios quizás te está llevando a ti es diferente que a mí. Quizás el proceso que tú has pasado hace un tiempo más largo, donde no se ve nada,
no se ve respuesta, no se ve un cambio. Pero Dios sabe por qué te tiene allí. Dios sabe por qué te tiene en espera. Dios sabe por qué quizás Él quiere tratar, como al principio decía, con el orgullo. Quiere ver qué tan fiel somos, qué tanto aguantamos, ¿verdad? Qué tanto, quizás qué tanta humildad hay en nosotros. ¿Qué le enseñó Dios a Moisés? Se dice que las ovejas es uno de los animales, una de las características de estos animalitos es la mansedumbre de las ovejas. Y después vemos también en Números capítulo 12 versículo 3 que nos dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Dónde aprendió eso? ¿En Egipto? No, porque rápido quiso defender. Rápido respondió. Lo aprendió en el desierto, en la prueba. Lo aprendió donde Dios le enseñó eso. Por eso, ¿qué estás pasando en este momento? ¿Qué situación difícil estás pasando? ¿Qué problema duro estás pasando? Y muchas veces no miramos la foto, no, todo el dibujo, no miramos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Simplemente vemos que el problema está enfrente, que las cosas no cambian, pero Dios quiere enseñarnos algo. Y a veces nuestra oración, hermanos, debe de cambiar, porque no sé si te ha pasado, pero muchas veces nuestras oraciones es: Señor, cambia, Señor, quita, y Señor, ayúdame. Pero pocas veces nuestras oraciones es: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme a través de esto? ¿Qué quieres hablar a través del problema? Ahí cambia la oración. Ahí ya no es quita y pon, sino ¿qué quieres tú enseñarme? Entonces esa oración en ocasiones Dios quiere que nosotros la hagamos. Y no simplemente por decir: hoy voy a cambiar la oración o mi oración para ver qué pasa, pero no la hacemos con sinceridad. Moisés aprendió mansedumbre. Aprendió, ¿por qué? Porque el proceso que Dios quería llevarlo era, al final, tenía algo grande. Tenía tenía un llamado especial donde tenía que sacar una nación. Y no es fácil. Lo que Dios está permitiendo en tu vida, Dios sabe el porqué. Él te pondrá quizás en un lugar, posiblemente te llevará a otros lugares donde vas a estar donde solamente tú eres creyente. Vas a tratar con personas que no conocen de Dios. Dios te quiere llevar porque vas a enseñar a otras personas. Y a través de la prueba, a través de la tribulación, a través del desierto, Dios nos enseña cosas. Amén. También vamos a ver entonces, vimos la primera etapa de Moisés, sus 40 años, acabamos de ver la segunda etapa de Moisés. Ahora vamos a la tercera. Y para esto también antes vamos a ver en Santiago capítulo 1 versículo 2. Miren cómo esto nos anima ahora nosotros como iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, es necesario. Y Santiago nos anima y nos dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza cuando les llega una prueba? ¿Cuántos de nosotros nos gozamos cuando nos va todo mal? Todos, ¿verdad? Si somos sinceros, no. Cuando las cosas no salen como nosotros pensamos o queremos, no nos alegramos. Como humanos, ¿qué viene? El enojo y el por qué a mí.
¿Y por qué yo y por qué al otro no? Y a mí todo me va mal. Pero nos anima Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En las pruebas nos enseña la paciencia. Y también en Romanos, que no dice Romanos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, otra vez, paciencia. ¿Sabrá algo Dios de nosotros? ¿O es pura casualidad? Él nos conoce, Él nos creó, somos creación de Él. Él sabe por qué nos habla de la paciencia. Entonces, el 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces creo que todos batallamos en la paciencia, ¿o no? Las tribulaciones, las pruebas, el desierto, lo que estás pasando, la situación es difícil, Dios quiere enseñarnos paciencia, esperar en Él, confiar en Él. La tercera etapa es cuando Dios hace el llamado a Moisés y realiza el llamado que Dios les ha dado. Sí pueden ver como 40 años y a los 80 ya está listo. Y nosotros al día queremos, ya Dios, estoy listo, ahora sí, úsame, llévame donde quieras. Como te digo, los procesos de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Estamos usando como ejemplo a Moisés y estamos aplicando cosas a nuestras vidas. Pero en ocasiones queremos todo rápido, volvemos a que somos impacientes. Y Dios simplemente se toma el tiempo para usar a Moisés, pero le lleva 80 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú en prueba? ¿Cuánto tiempo lleva tu situación difícil? Quizás un día, no sé, o apenas una hora, una semana, un mes, un año, 2 años, no sabemos. Y yo no sé cuánto será el tiempo, pero algo que sí te digo es que Dios nos enseña a que ser paciente. Dios sabe cuál es lo mejor. Cuando cumples 80 años, Moisés, es cuando dice, ya está listo ya lo puedo enviar. Y vamos a ver qué nos dice ahí en Hechos capítulo 7, en su versículo 30. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Es cuando, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás en tierra santa es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ve, te enviaré a Egipto. Ya está listo Moisés para ir. Ya está listo porque ha pasado el proceso, ha pasado las 2 etapas y ahora está listo para ejercer el llamado que Dios tiene para él. Y vemos que Dios llamó y comisionó a Moisés para ser el libertador de Israel. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros también. Dios nos ha llamado y vemos ejemplos en la Biblia que algunos al momento que fueron salvos Dios los llamó y Dios los usó. Pero para nosotros Dios nos quiere llevar en un proceso. Dios quiere enseñarnos algo. En
En 2 de Timoteo nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero como dice, ¿quién nos salvó y llamó? O sea, Dios nos ha llamado. Después que tenemos una identidad, que sabemos quién somos y que Dios ha tratado con nuestras vidas, Dios ha hecho un llamado. También en 1 de Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Allí se me tapó. ¿Qué dice? Ministrelo a los otros como buenos administradores de multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero como nos dice, cada uno según el don que ha recibido. Hay algo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que nosotros seamos la luz. No importando quién seamos, Dios nos ha llamado que seamos la luz. Dios nos ha llamado que compartamos de su palabra a los demás. Pero conforme tú y yo le buscamos, conforme nosotros nos acercamos más a Dios, conforme te dispones más a servir a Dios, empiezas a descubrir, a saber que Dios te ha dado dones. Amén. Que Dios ha depositado en ti algo diferente que al pastor, que a mí, que al otro hermano, que a los que ministran en la alabanza. Que Dios te ha dado algo especial a ti. Quizás alguno diga, hermano, pues yo no sé. Escuchaba un pastor comentaba que en su iglesia un hermano llegó y le dice: pastor, yo voy a estar aquí en su iglesia, pero Dios me ha llamado a que sea la piedra de su zapato. Y el pastor dijo: no, hermano, ¿cómo que la piedra? Dios nos ha llamado a que seamos piedra. ¿Me entiende? Entonces Dios no nos ha llamado solamente a que estemos sentados, que nos la pasemos simplemente viniendo a la iglesia, sino que comencemos a ejercitar lo que Dios nos ha dado, que comencemos a realizar a cual fuimos llamados. Vemos como también en las otras escrituras Dios nos habla de los 5 ministerios. Dios nos habla de los dones, de las capacidades que Dios ha dado a su iglesia. Y eso tú y yo lo descubrimos a medida que busquemos de Dios, a medida que nos entreguemos a Dios. ¿Qué nos enseña Moisés? Recuerden la definición del proceso. Es avanzar, y luego también dice que se lleva tiempo, y luego hay etapas. ¿Cuál es tu etapa el día de hoy? En estas 3 etapas que hablamos de Moisés, ¿cuál es tu etapa? Mire, Noé esperó 120 años antes que llegara el diluvio. Abraham esperó 25 años por el hijo prometido, 25 años. Y José esperó 14 años estando en un lugar, en una cárcel, de un crimen que él no cometió. Entonces vemos, para Dios no existe tiempo, para nosotros sí, pero vemos que hombres de la Biblia, hombres que estuvieron, le voy a pedir a Beto que si pasa en el piano a ministrar, cómo Dios no para todos fue igual. Y así mismo para nosotros, no todos vamos a pasar el mismo proceso, los mismos años, para que no se desanime, hermano, decir: no, pues Moisés a los 80 años, ¿cuántos llevo? No, todavía no, tampoco. Pero quiero decirte en qué etapa vas tú. ¿Sabes tu identidad en Dios? O sea, ¿sabes quién eres? Que cuando
venga alguien a murmurar o a hablar mal de ti, no digas, ya me voy de la iglesia, pues no quedan hermanos. No estoy justificando que esté bien eso, pero cuando tú sabes tu identidad en Dios, sabes quién eres. Amén. Sabes que tú eres un hijo, una hija de Dios. O estás en la segunda etapa donde estás en la tribulación, en el desierto, que aparentemente todo te va mal, las cosas no salen bien, tu familia está en un desastre, donde son malas noticias. Pero en esa etapa Dios te quiere mostrar y enseñar algo. Dios quiere quizás que te humilles, que esperes en Él. O puedes estar en la última etapa donde estás listo, donde Dios te está diciendo, ya es momento. Es tiempo que acciones, es tiempo que te levantes. Yo te he llamado, te he capacitado, ahora toma tú tu lugar. En el nombre del Señor. Solamente tú y Dios sabes. O alguno diga, yo no soy ninguna. Después oramos por ti. Pero todos nos encontramos en el proceso, en una etapa que Dios quiere llevarnos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.